Me voy a presentar. Soy Mauricio Pera. Soy terapeuta holístico, porque yo digo que también que soy un sanador del alma, que es la terapia que hago básicamente, terapia de sanación del alma. Tengo como 30 años haciendo esto. Cuando yo empecé, yo era el estudiante de medicina, estaba estudiando medicina en Bulgaria, por eso también te entiendo cuando dices en Rusia, porque en Bulgaria también hace lo mismo, sacábamos los zapatos al, al cuarto, al dormitorio. Eh, cuando Yo he tenido tres crisis en mi vida, una a los 11 años más o menos, una crisis emocional fuerte por situaciones familiares, un ambiente familiar complicado. A los 18 años, y yo me metí hasta a hacer psicotrónica, no sé si ustedes han escuchado de la psicotrónica. La psicotrónica es un manejo de la mente que genera, que ayuda este manejo indica que nosotros podemos direccionar la energía de nuestra mente a ciertas cosas específicas y crear esa realidad, sino que para eso había que hacer meditación y todo eso. Entonces yo me construí una pirámide, me metí a meditar dentro de esa pirámide. A los 3 meses se me desconectó la mente. Tuve una crisis, una desconexión de la realidad. Y tuve una crisis emocional, tuve una crisis de realidad, tuve una que estaba en el colegio, graduado del colegio. Terrible fue. Me fui de viaje a Galápagos con mis compañeros. Yo no tengo idea de cómo fui, cómo regresé. O sea, perdí todo el contacto con la realidad. Una psicóloga me ayudó en ese momento. Pude regresar a Colombia. Me fui a Bulgaria, estudié medicina en Bulgaria hasta los 3 años que llegó la perestroika, se me cortó allá. Tuve que regresar acá a Ecuador a la carrera de medicina. Entré a la central y llegué hasta el cuarto, quinto año y otra vez se me truncó la carrera porque tenía unas materias mal revalidadas y me bajaron de años. Siente que no era para ti. Pues dejé la carrera en la central y me fui a la católica, porque yo quería hacer. Entonces me fui a la carrera, a la católica, probé los exámenes, ya, ya está terminado. Y la solté. Y cuando la solté, me di cuenta que me quedé sin piso, me quedé sin realidad, me quedé sin caminos, ya no era el médico, ya no iba a ser, ya no tenía, no tenía salidas. Y en esa época, que era en el 95, hubo la guerra con el Perú. Entonces en la guerra con el Perú vinieron unos españoles a enseñar meditación trascendental. Acá en Ecuador armaron un grupo y en Perú armaron. Se trataba de hacer meditación entre los dos, ir en la guerra. Entonces yo estaba ahí. Y a los 3 meses me dio otra crisis. Lo mío ha sido cada 3 meses que iniciaba un proceso de meditación, me daba crisis. Pero esta crisis fue peor. En esta crisis, lo que ustedes ven aquí como profundidad, espacio y todo eso, para mí se me puso en un solo plan. Todo se me puso en un solo plan. Yo te veía a ti y mi mente decía, no existe. Y conversaba contigo, pero dentro de mi mente decía, ¿con quién conversa? No existe, porque mi mente te consideraba a ti igual que un mueble. Casi me vuelvo loco, casi me vuelvo loco. 6 meses que no pude dormir, tenía que tomar pastillas y todo para eso. Fue porque inicié la meditación trascendental y me di cuenta que el mantra que me dieron no era para mí. Entonces ese mantra me generó un movimiento interno muy profundo, muy fuerte, que me sacó un montón de cosas y mi mente no supo qué hacer con ese montón de cosas y simplemente se desconectó. Entonces, en esa época también empecé a hacer meditación zen. O sea, yo tenía la intención de evolucionar, quería evolucionar. Entonces también el ego se chocó con eso, mi ego se chocó con eso y se cortó el circuito y se desconectó. Entonces entré en una crisis terrible. Y como a los 6 meses, 7 meses más o menos de eso, conocí a una señora que me armonizó y en la armonizada me hizo aterrizar en la realidad. Entonces ahí ella me enseñó a armonizar y desde ahí yo empecé a aprender, he sido autodidacta toda la vida, porque el trabajo con cada persona me enseñaba, la conexión con el alma de cada persona me ha dado instrumentos y la percepción y todo eso, entonces se ha desarrollado capacidades.
Y en eso, bueno, me metí al ILADES a estudiar. En esa época era ciencias ancestrales, para tener un título. Digo, me voy a meter en esto, tengo que tener un título, porque en esa época yo era brujo, chamán, curandero, pasaba el huevo, soplaba el trago, pasaba las hierbas, y consideraban eso, ¿no? Pero no era eso. Entonces, fui aprendiendo durante mucho tiempo. Y después me metí en el instituto, en el ISFOE, que es el Instituto de Fundación, la Fundación Holística. El Ecuador, donde daba una carrera de facilitador de desarrollo humano. Y saqué el título y con eso pude obtener el movimiento para trabajar de manera grupal. Pero toda la vida yo he desarrollado toda esta cosa. Todo lo que me ha servido ha sido para mejorar lo que tengo. Entonces, como a los 2 años de lo que me dio la crisis, empecé a trabajar terapéuticamente con una señora que me llevaba siempre al interior, a conectar con mis guías, a conectar con mi alma, con mi energía. Y ahí fui obteniendo también otras herramientas para trabajar en este. Entonces ahí fui sanando. Y y empecé también a hacer meditación poco a poco. No podía hacer meditación. En mi mente se pegaba unas bolas. Yo me desconectaba de la realidad, no sabía dónde estaba. Entonces no percibía bien lo físico. Tuve que hacer el proceso. Y en ese proceso fui entendiendo lo que pasa con la meditación. Porque uno no se puede sentar a meditar porque sí, ¿no? Porque antes de la meditación pasan cosas, durante la meditación pasan cosas y después de la meditación pasan. Entonces uno tiene que aprender a manejar todo eso que pasa para que puedas seguir en el proceso de la meditación, ¿no? Además que meditar, ¿no es cierto? Es un camino que nos lleva al interior, nos lleva a conectar con nuestro templo, nos abre la puerta de esa conexión con la conciencia. Pero en ese camino pasan un montón de cosas. Entonces, lo que voy a tratar de guiarles aquí es ese proceso para conectar con la conciencia. Entonces, sí, básicamente lo que es la meditación, ¿no es cierto? Es el proceso de aquietar la mente. Y aquietar la mente, ¿no? Como yo lo entendí, es cuando le cogemos a la mente porque la mente piensa. El principio básico de la mente es pensar. La mente lo que hace es pensar, lo que genera miles de pensamientos todo el tiempo. Pero cuando nosotros iniciamos un proceso de meditación, le ponemos a la mente a pensar en una sola cosa. Y cuando la mente está pensando en una sola cosa, alrededor de la mente se forma un estado de silencio, de quietud y de tranquilidad. Y eso hace que se abra la puerta de la conciencia de la persona. Eso hace que se abra la puerta de la conexión con el mismo. Y ahí entramos a otras dimensiones. Por eso es que hay que enseñarle a la mente ese proceso. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Se ve? Compraste. Deme 12. Ahora sí me gustaría que cada una se vaya presentando y me cuente un poco, sí, de lo que han hecho, lo que no han hecho, o cuál es la intención del curso. Sí. Bueno, yo soy Shirley, mm, yo soy psicóloga y ahora trabajo con mi profesor en el Instituto PC. Mm, ya. Tengo muchos Bueno, amigos mi biblioteca personal del o dijiste que lo Fue. es. Ajá. Entonces, bueno, mi expectativa del curso, bueno, ¿Cuál es la Lorena Sandana ahí? sí, Ya, sí, sí. Mañana. esa ha sido una meta. Entonces, es porque no he sentido yo esa posibilidad nunca de que mi mente esté en silencio. Creo que es algo posible y debe ser hermoso y las personas que me han contado esa experiencia la describen como una posibilidad, pero yo nunca he sentido mi mente así. He sentido más bien a mi mente como siempre con muchos pensamientos, muy agitada, muy enloquecida y siempre la he visto así como un enemigo. Y sobre todo cuando estoy en situaciones de estrés, mi mente se pone muy, muy salvaje y usualmente me lleva a explosiones de ira o de depresión. Entonces siempre estoy como en esos dos momentos, o estoy muy entristecida o estoy muy irritada. Y eso me trae problemas a mí, sobre todo en mi trabajo. Entonces, en el trabajo yo no he podido lograr una carrera o
línea, porque siempre termino en expresiones, entonces siempre termino gritando a los jefes, diciendo cosas, y luego es como empezar de cero. Entonces, como que yo quemo el puente y es otra vez desde cero. Y ahora que ya voy a cumplir 40 años, ya tengo mucha energía. Antes, más joven, ya no importa. Acabé eso y me moví a otra parte, y otra vez desde cero. Me movía de ciudades, me moví de países, otra. Pero ahora siento que mi cuerpo está ya cansado de ese movimiento y quisiera no ir a los foros, sino aquietar mi mente y caminar. Eso. Bueno, mi nombre es Edna, ya les conté un poco de todo lo que he venido haciendo. Me llama mucho la atención el curso porque me gusta el momento en el que estoy, que es trabajar en mí. Entonces, siento que la meditación me va a permitir un poco encontrar más lo que en este momento busco para mí, algo que es paz. em, sí busco un poco, quiero aprender a conectar con mis días porque sé que están cerca, pero siento que todavía mi mente no está lo suficientemente quieta, mi alma lo suficientemente en paz y abierta para poder sentir. Sin embargo, en ciertas cosas que muchas veces les pido en la meditación que yo conozco, siempre siento que me guía. Entonces, y me parece que la meditación es una herramienta muy útil para callar esos sentimientos y aprenderse a escucharlos. Ok, gracias. Yo, a mí me ha llamado mucho la atención. Yo antes estudiaba tarot y ese tipo de cosas. Siempre me ha llamado la atención este tipo de cosas. Pero hace 6 meses, perdón que llore, todavía es muy fresco. Perdí a mi hija. Mi hija se suicidó y es un dolor que llevo cargando hace 6 meses que me consume todo el día. Y todos los días tengo ganas de suicidar. No hay un solo día que no piense cómo irme de aquí. Y hice registros akáshicos y en esos registros akáshicos me dijeron que en nuestra vida anterior las dos habíamos pasado por lo mismo y que en esa vida yo era la que me había suicidado y mi hija se había quedado sola. Y, y que cuando ella se quedó sola, al verse sola, no pudo más y también terminó suicidándose. Y que es como el karma que llevamos. Entonces, estoy intentando, he prometido, pero estoy intentando quedarme en este mundo para que en la próxima reencarnación de mi hija no tenga que pasar por lo mismo. Y me duele mucho, como sabes. Entonces, como mi hija está fallecida, me metí a un curso de mediunidad porque nos enseñan a conectarnos con nuestros seres. Y parte de eso es meditar. Yo no puedo, o sea, yo he tenido muchas señales de mi hija, señales que ella me da, pero yo no he podido conectarme con ella. Y la amo tanto que yo sé que este es el medio que me va a llegar a, a conectarme con ella para seguir con el tema de la mediunidad. Eh, o sea, siento que si no, me tengo que ir con ella y no quiero fallar. Eso. Gracias. ¿Y tú? Mi nombre es Cristian Parra, yo soy médico. Eh, Durante toda mi vida, más o menos se podría decir, como que no me he sentido bien, me he sentido ya cada vez cansado, estresado. A veces ya no me ha estado yendo bien las cosas como antes, con el tiempo de que uno es estudiante y como que todo le fluye y a veces uno como que lo que hacía y a la larga me iba bien, o sea, y no tenía tanto estrés, ansiedad, y ya llego igual a mis 40 años y en estos 3 últimos años me he sentido dicho, no puedo mantener alguna energía, me siento cansado, no he podido establecer una pareja, a pesar de que digo, eh, a veces uno dice con tener pues, profesión, a veces, quizás no soy millonario, pero una estabilidad, algo que me mantiene viable y algunas cositas más, digo, pero no atraigo una relación como que yo quisiera ver.
algo que me complemente. Y digo, entonces, ¿para qué sirve tanto? A veces uno quiere avanzar y tener riquezas y tener un montón de cosas, pero no tengo el, el complemento y como que digo, o sea, debo, creo, tranquilizarme, meditar, debo iniciar por algo. Y es lo que le pedí a Mauricio si él lo hacía, porque lo que iba a hacer en la mitad del mundo y a la larga nunca se dio, mejor me estafaron el dinero. Y bueno, gracias a Dios voy a iniciar, voy a ver, voy a sentir, quiero esto. Y esto es lo que mira, Sarita, ¿quieres presentarte? Hola amigos, ¿cómo están? No sé si ahí me pueden ver. Sí, creo, ¿no? Mi nombre es Sara Brandão. Hoy no estoy presente ahí físicamente con ustedes, pues estoy un poco delicada de salud y no quería estorbarles ahí porque estoy tosiendo mucho, pero es un gusto y espero pronto estar presencialmente. Conozco a Mauri más de 12 años, he sido su alumna en varios cursos. Eh, He estado acompañándole en muchísimas meditaciones durante muchos años, pero quería experimentar otros tipos de meditación y bueno, pues aquí acompañándoles. Así que mucho gusto. Voy a apagar cámaras y apagar el micrófono para no molestarles. ¿Listo? Gracias, Sarita. Un gusto. Entonces, sí quiero entender un poco qué es para ustedes meditación. ¿Cuál es la idea que tienen de lo que es meditación? Ok. Bueno, para mí, meditar es conectar a profundidad con lo que realmente somos. Es apagar un poco el ruido que hay afuera, dejar que los pensamientos pasen y en verdad conectarse con lo que tenemos que hacer. Ok. Una introspección de tu vida, ¿sabes? Es como poner en pausa y meterte en ti mismo para ver qué está pasando y por qué puedes generar de eso. Ok. eh, para mí, empezó tomar conciencia y tener los cinco sentidos en lo que voy a hacer. Por ejemplo, si voy a ingresar en algún X lugar, tranquilo, meditas si vas a servir. O sea, tener conciencia, tener claro los cinco sentidos y, y ver si es y, y saber lo que voy a hacer. Hacer correcto lo que quiero hacer. Sí, es acallar la mente y ubicarse en el presente. Básicamente es eso. Meditación es silenciarle la mente, no hay nada más. ¿Sí? Silenciarle a la mente, pero para silenciarle a la mente hay que aprender el camino para silenciarle a la mente. Porque cuando la mente se silencia, sí podemos conectar con nuestro ser interior, sí podemos hacer que nuestra conciencia se expanda, sí podemos conectar con más de lo que realmente nosotros somos. Pero eso no es meditación. Ese es es como uno de los defectos de la meditación. Pero la meditación es básicamente silenciarle la. Como decía hace un ratito, ¿no? ¿Cómo le silencias de la mente? Cuando la mente le pones a pensar en una sola cosa. Cuando la mente le bajas a la tierra, porque la mente es aire, la mente es energía, es sutil, está todo el tiempo en el aire, ¿no? Pues cuando la mente le llevamos a la tierra, ¿cierto? La mente se asienta y desde estar en la tierra nosotros podemos crecer espiritualmente, energéticamente, evolucionar. Entonces, si la mente no está en esta tierra que es el cuerpo, no crece, se vuelve, se va, se disipa. Entonces hay que llevarle la mente a conectarse con uno mismo, a percibirse, a sentirse, a observarse a uno mismo. Ese es el proceso. Hay que aprender a sentirse, hay que aprender a observarse, hay que aprender a percibirse
sin juzgar, sin criticar y sin condenar lo que nosotros sentimos, percibimos o experimentamos de nosotros mismos. Porque cuando nosotros le quitamos a la mente, empieza a salir todo lo que hemos guardado en este cuerpo. Guarda todas las experiencias que tenemos desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de mamá. Bueno, pues la mente está permanentemente cerrando la puerta, cerrando esas puertas. La función de la mente es cerrar eso, como para generar una forma de sobrevivir ante toda la carga que nosotros tenemos. Pero cuando la mente le empezamos a silenciar, empieza a salir todo. Es lo que a mí me pasó. Empecé a silenciar la mente y salió toda la basura y ya no pude contener eso. Por eso hay que aprender a silenciar la mente, pero aprender a manejar lo que va saliendo. Y esa es una de las cosas que hace que muchas veces empecemos la meditación, experimentamos y sentimos cosas. Nos da miedo, nos da ansiedad, y nos soltamos, ya no queremos hacer nada. Se trunca el camino. Y otra vez volvemos a eso, y otra vez volvemos a eso. Y siempre estamos volviendo y queriendo sacar y queriendo. Pero la función básica de la meditación es llegar a ese estado de paz interior. Cuando experimentamos paz interior, esa información sale de una forma pausada, porque es manejada por la conciencia, por nuestro ser superior, por nuestro guía interior, por lo que quieras, y está ahí. Va sacando la información poco a poco para que lo podamos procesar y lo podamos sanar. Porque también la meditación nos ayuda a sanar, pero a través de que la mente esté armónica, estable, y poder manejar toda esa carga de situaciones que pasan en nosotros. Podemos meditar en la enfermedad, podemos meditar en un órgano, podemos meditar en un chakra, podemos meditar en algo, observándolo y sintiendo. Es una forma de pensar, pensando en un chakra, pensando en un órgano, o pensando en el que siento de. ¿Sí? Cuando tengo que decidir algo, yo me silencio y empiezo a sentir qué siento por acá, qué siento por allá. Entonces, mi energía sabe para dónde puedo decidir. ¿Sí? O cuando necesito entender qué es lo que pasa con la enfermedad, medito en la enfermedad. Y le dejo a la enfermedad que salga, que se exprese, que me diga qué pasa, qué emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdos, qué es lo que está guardado ahí, que está generando eso. Pero la observo, porque mi mente está silenciada y observa, como si fuera una película. Y puedo entender. Y cuando puedo entender, puedo salir. Entonces, el camino un poco es eso. Entender que la meditación es silenciarle a la mente. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer un trabajo de conexión, de conciencia corporal, porque ahorita tenemos que empezar a sentir el cuerpo. El cuerpo es lo que básicamente le ayuda a que la mente se silencie. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen de la meditación? Cierra los ojos, respira, fíjate en la respiración. ¿Sí? Pero la respiración se siente y está aquí en el cuerpo. Es el cuerpo el que experimenta eso. O puedes meditar. Yo antes de mis cursos enseñaba la meditación del dedo gordo del pie derecho. La meditación del dedo gordo del pie derecho significa, la idea era llevarle la mente al dedo gordo del pie derecho. Y cuando estabas en el dedo gordo del pie derecho, ni siquiera te dabas cuenta que tenías el dedo gordo. Ahí recién te das cuenta que tienes pies, porque normalmente estamos desconectados de los pies. No les caminamos con los pies y todo, ahí estamos desconectados de eso. Y si estamos desconectados de un dedo, imagínate cuán desconectados estamos de los demás. Por eso es que el cuerpo tiene que expresarse a través de los síntomas de malestar, de dolor, de corazón, de todo eso, para regresar al cuerpo, para regresar a uno. Si yo hago eso constantemente, ¿no es cierto? Estoy constantemente abriendo las llaves para que salga toda esa energía y el cuerpo ya no necesita expresar nada, porque simplemente lo liberamos. Y cuando pasa eso, adentro del cuerpo empiezas a sentir ese estado de equilibrio, de armonía, de silencio, de paz. Porque además podemos conectar con el alma. El alma que habita en esta zona de acá, físicamente, en esta zona de acá, no acá en el corazón, el chakra del corazón, sino acá, es un estado de la conciencia en el que siempre está en paz, siempre está en silencio.
siempre. Y cuando la mente conecta con eso, la mente automáticamente llega a un estado de armonía, de silencio. Se expande la conciencia. Se expande la conciencia y tu cuerpo empieza a recibir otro tipo de energía, pero hay que saber llegar a eso. Aquí lo vamos a hacer. Yo hago un proceso que se llama, o sea, yo hago algo que se llama el código del alma. Yo he podido, en todo este proceso, he podido entrar y conectar con el alma de cada persona y pedirle que me dé su código que es un número. Entonces, ese número son frecuencias vibracionales que cuando yo le cargo a un cuarzo y le doy a la persona medita con eso y se conecta con su alma, siente un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que voy a hacer con ustedes es eso. En un punto, cuando sienta que ustedes están más en silencio, les voy a dar ese código para que ustedes empiecen a meditar desde su alma. Nosotros meditamos normalmente desde la mente, pero meditar desde el alma es otra cosa distinta. Es una meditación mucho más espiritual, mucho más profunda y mucho más consciente. Pero hay que llevarlo a la mente en ese proceso, paso a paso. Pues cuando nosotros vamos en ese proceso paso a paso, nosotros podemos observar también la vida desde otra perspectiva. Y podemos observar las relaciones desde otra perspectiva y podemos observar el trabajo desde otra perspectiva. Podemos observar lo que pasó con tu hija desde otra perspectiva. Entonces podemos entender más allá de eso el aprendizaje, la enseñanza y sanar. Pero hay que empezar a quitarle la... ¿Por qué? Porque hay que empezar a quitarle la mente porque la mente se conecta al ruido del mundo. Y ahorita el ruido del mundo es tan confuso, tan problemático, tan conflictivo, tan violento, tan agresivo, que nos lleva a eso. Nos conectamos con eso. Con las guerras allá, esto, con lo que pasa acá. Con todo nos conectamos, pero siempre estamos afuera. Y cuando estamos afuera, estamos en la salud. Pero cuando estamos acá, entramos en ese estado de armonía y desde acá vemos lo que pasa afuera y nos conectamos de lo que pasa allá no es lo que pasa. Si yo estoy acá, lo de acá no me afecta, lo de allá no me afecta. La idea también es esa, llegar a ese estado interior en lo que pase afuera no te saque de tu centro, no te saque de tu centro. Y estar aquí, cuando decimos el estar en el aquí y en el ahora, ¿no es cierto? Eso solo se experimenta en el cuerpo, porque el cuerpo es el que experimenta el tiempo y el espacio. Entonces, llevarle la mente al estar en el presente quiere decir que le tengo que llevar a la mente. Pero cuando les llevo a la mente al alma, experimento otro estado de conciencia distinto al estar en el aquí y en el ahora. Ese es otro aquí y otro ahora. Pero si no empiezo desde acá, por acá me puedo volar. Por eso es que muchas veces hay meditaciones en YouTube que te llevan a otros estados de conciencia y te vuelas. Por eso hay que tener mucho cuidado con las meditaciones de YouTube. No todas son buenas. No todas son buenas porque todas te llevan a estados de conciencia donde se conectan a otras situaciones vibracionales y donde hay entidades energéticas que se pueden pegar. Pasa. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Cada clase, porque yo les voy a mandar una tarea para toda la semana. Por eso es que la clase es cada semana. Porque cada semana ustedes van a tener que trabajar en algo para ir avanzando otra vez, otro paso. Listo. Cada semana empezamos con las vivencias que han tenido durante toda la semana trabajando con los humanos. Trabajamos aquí un poco más de conciencia corporal del cuerpo, del manejo de la energía, del manejo de las emociones, del manejo de lo que nos está pasando. Y entramos cada vez un poquito más en la meditación. Desde varias perspectivas, desde la respiración, desde la meditación del dedo gordo del pie derecho, o desde empezar a sentir la energía del corazón y del alma. Bien. Entonces, vamos a ir un poquito más, no de golpe.
A mí no me gusta ir de golpe, a mí me gusta generar procesos, porque la vida es un proceso, la vida es un camino. Entonces hay que ir de afuera, de esto, aquí afuera, adentro, lo que está en la energía, en la conciencia, en el ser. Porque cuando yo digo yo soy, yo digo yo soy. No digo yo soy, no digo yo soy, yo no digo yo soy. Yo soy, porque el yo soy es esa frecuencia vibratoria que está aquí. Pero cuando yo me conecto a mi yo soy, yo lo experimento como el ser. Y el ser es una cosa que la mente no entiende. Por eso es que algo se tiene que experimentar desde la quietud. Porque cuando se experimenta el ser desde la quietud, ahí es cuando sientes realmente lo que es expandirse la conciencia. Si no, es pura idea, pura imaginación. Lo que usted dice realmente, ¿no? ¿Cómo se expande? ¿Cómo vibras alto? Hay que vibrar alto, lo que dice, hay que vibrar alto. Creo que lo sé. Exacto. Que tienes que, el ego, hablan del ego. Ujú. Que dejes que el ego, no dejes que el ego te domine y cosas así. Ujú. Pero no te enseñan, ¿sí? Exactamente. Pero para eso hay que darle a la mente, hay que aprenderle, enseñarle a la mente. Entonces, no podemos, o sea, es mejor empezar el camino no haciéndose, más bien dicho, no generando un conflicto con la mente, sino cogiéndole a la mente de la mano y llevándole por acá, pasito a pasito. Porque sí, cuando nosotros le obligamos a la mente a estar aquí y ahora, le obligamos a la mente a sentir la respiración, le obligamos a la mente a eso, la mente se revela. Se revela. Nosotros tenemos una mente súper poderosa. Se revela la mente y el rato que la mente se revela y se acabó. Por eso es que muchas veces cuando yo hago terapia con las personas, yo voy paso a paso, haciendo que la mente se acostumbre, haciendo que la mente entre en conexión, haciendo que la mente se dé cuenta de cuál es el proceso, de que no le va a pasar nada a la persona, de que no le va a pasar nada en ese proceso de interiorizar, para que la mente me deje entrar con la persona a su interior. Si no se bloquea la mente y cuando la mente se bloquea, no deja entrar nada, no deja generar el proceso de asignación. ¿Ya? Entonces, cuando yo le obligo a la mente a sentir la enfermedad, ¿qué pasó? O sea, estoy recordando, no sé qué, no sé cuánto, y le exijo a la mente que me diga que lo pasó. La mente se puede bloquear. Por eso hay que ir de afuera hacia adentro, paso a paso, para sanar. Y el proceso de sanar es ese, es como una meditación, ¿bien? Porque hay meditación de sanación. Pero la mente también tiene que estar en ese proceso de paz, de equilibrio, de armonía. De armonía entre el cuerpo, de armonía en el alma, de armonía en la mente. Entonces, cuando ustedes empiecen a hacer meditación, va a salir un montón de hecho, van a salir un montón de cosas, van a salir emociones, sentimientos, pensamientos, crisis, conflictos, problemas. Que si no tienen las herramientas para eso, simplemente la mente lo que va a decir es bloqueada y sigamos viviendo como estaba. Entonces, sí es necesario saber qué y cómo hacer eso. Por favor, háganme todas las preguntas que ustedes quieran, porque a mí lo que más quiero es que me hagan preguntas para ir resolviendo todas las inquietudes. Podemos volvernos locos, no concretamos. Sí. O sea, no es que te vuelves loco, sino que hay un desequilibrio emocional que puede afectar la mente. Por eso es que hay meditaciones que no son buenas para personas que tienen problemas psiquiátricos. Porque personas que tienen problemas psiquiátricos no pueden meditar. ¿Ya? Pero si tú no tienes problemas psiquiátricos, no te vas a volver loco, sino que vas a empezar a sentir todo lo que sale, ¿no es cierto? Y tu mente rápidamente lo va a cerrar, porque es la capacidad de la mente, es proteger la estabilidad del ser humano y es cierto. Pero si vos vas poco a poco manejando eso, la mente va a decir, chévere, sigamos, no pasa nada. Pero cuando haces un proceso sin guía y experimentas una salida enorme de todo lo que tienes, como a mí me pasó, puedes llegar a tener una crisis. Bien energéticamente se llama crisis espiritual o algo así, que es una forma de inestabilidad energética, emocional. Pero no,
pasa nada, nada ya de eso. Pero en personas que tienen problemas psiquiátricos, es mejor no hacerlo porque la mente se va a exacerbar y, y va a generar mucho más. Es que la meditación y la conexión con el alma que tú mencionas, se puede descubrir cuál es tu objetivo de vida o cuál es tu meta. Ujú, Porque yo en mi caso, desde que murió mi hija, ganas de vivir no tengo, ujú, metas no tengo, entonces me siento tan vacía que no sé qué hacer. ujú. Eso se puede mejorar. Sí, pero vas a tener que sanar eso. Pero de hecho vas a tener que sanar la mente, porque eso es como un trauma que tú tienes, ¿no es cierto? Es algo que te está bloqueando y te está estancando, está haciendo que tu mente bloquee constantemente cualquier situación emocional en ese sentido, que puedas seguir sobreviviendo. Y además, si tú decidiste seguir viviendo, ¿no es cierto? Porque necesitas sanar. Pero cuando necesitas sanar eso y entras en un proceso de meditación y de ese silencio interior, te vas a poder sentir a ti. Yo he visto Yo muchos hice casos. ayahuasca y la sentí, la pude ver. Sí, O sea, sé que es posible porque con la ayahuasca lo logré. pero tienes que hacerlo desde el amor y desde la paz, no desde el dolor. Es imposible. ¿No? Sí, es posible. Es posible. Y tienes que empezar a decir, y tienes que empezar a quitarse del lenguaje ese no y de la mente el no. Sí es posible. Yo lo intento, te juro que lo intento, pero Pero lo intentas desde el es difícil. lo intentas desde el dolor y desde el dolor sí es difícil. Yo he visto un montón de casos y trabajo cuando hago un proceso de sanación con personas que han tenido pérdidas. ¿Sí? Yo les llevo a esa persona a conectar con su ser querido que desencarnó, ¿cierto? Y a cerrar, a cerrar esa puerta para soltarle físicamente, pero para recibirle. Cuando tú le sueltas a esa persona físicamente, sueltas el dolor, la tristeza, el vacío, la soledad, la crisis, el conflicto, todo eso. Y si te abres a conectar con ese ser desde el amor, vas a sentirlo. Y te va a llenar el corazón y vas a ver desde otra perspectiva. Pues, no sé si ustedes creen, pero mi hija me ha dado muchas señas y yo creo en eso. Me entró un colibrí a mi casa. Hay un gorrión que entró a mi casa, se comunica con las velas, me trae mariposas, pero se comunica conmigo, pero yo no puedo hacerlo con ella. Porque tu mente lógica dice, no, está bien. Por eso, por eso es que cuando tu mente se acalle, vas a entender lo que es realmente desde otra perspectiva. Y ahí sí vas a poder. Vale. Pero es paso a paso. ¿Sí? Es que no puedo cerrar la puerta del camino, cerrar la puerta a muchas cosas. Preguntas, preguntas. ¿Ninguna pregunta para eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tan, qué tanta percepción tienen ustedes de su cuerpo? Como por ejemplo, o sea, siento mis piernas, ese tipo de cosas. Hagamos un ejercicio. Vamos a sentarnos. Quieren pueden poner los pies al suelo. Vamos a cerrar los ojos. Respirar profundo. Y vamos a sentir el cuerpo. Simplemente vamos a sentir y vamos a ver qué es lo que sentimos.
Respiramos profundo. Lentamente abrimos los ojos. Cuéntenme, ¿qué sintieron los ojos? Yo sentí mi corazón, como latía mi corazón y sentía una sensación acá atrás, también como latido, no lo tengo claro. Y a ratos, solo en esta parte de aquí, sentía como la sangre circular. Eso sí. Ok, chévere. Sí, sí. Mi cuerpo, yo pues, como, no sentí lo que yo sí me vi, es como que mi cuerpo está en el centro, una luz, pero hay algo como que también hubiera demonios, pero yo trato de como que ser luz y, y están algo así, como, pero no, pero siento mi energía fuerte como una, pero no siento así mi cuerpo como decir mi corazón. No pude ¿Sientes, conectar. sientes la energía como fuerte? Como la luz? ¿O la ves fuerte o la sientes fuerte? O sea, le veo como una lámpara, Ya, o sea, como una lámpara así, y como que mi cuerpo está como santo, ya, santo, pero hay a ratos también veía algo como que quieren atraparme ya. y, y como que, no sé, eso y como que también decía, y cuerpo como que no hagas cosas malas, Mm, porque te van a atrapar estos demonios. mm, Pero le siento como que mi cuerpo está como santo, o sea, como que todavía como que no me están atrapando estas personas, estos, ujú, ujú. no pude sentir algo con el cuerpo físico. Sí, ya ven. Yo empiezo, o sea, yo sentí mientras estaba con los ojos cerrados como un calor desde la punta de los pies que me recorre todo. Y en la parte de la columna como una corriente en la parte de la columna. Y empecé a sentir que ya en ciertas partes me empieza a picar, me aparece a picar. Mm, ok. ¿Alguna emoción, algún sentimiento? ¿No? No. Solo ese calorcito, o sea, sí, como tranquilidad, pero el calorcito como que siento como que tuviera como una coraza aquí y el calorcito va por adentro de todo. Cuando dices coraza, como que tuvieras un zapato aquí, algo así. Sí, pero solo me recorre como que que me bordea el cuerpo y el calor va por adentro y en Ok, la columna. ok. Ujú. ¿Y esta sensación te hace sentirte cómoda, incómoda? La sensación del calorcito, No, de todo lo que se de te todo. No me incomoda. Es como una sensación neutral. Ni me gusta, ni no me gusta. Es como neutral. Yo sentí misma un dedo, como la humedad de la textura de la ropa, sentí también mis pies y cómo están en las medias, cómo están mis posturas. Sentía también la ropa, como me tocaba el cuerpo, noté mi saliva también, pero todo eso notaba como dividido, Ujú. ¿ya? Por partes, eso. Y sentía después que mi respiración era muy corta y si ya me fijaba en la respiración ya me soltaba de la sensación, ya era como por partes. Mm. Cuando yo percibía mi cuerpo es una cosa bien extraña, porque yo no puedo decir yo estoy percibiendo mi cuerpo, es como si otra persona viera, Ujú. ajá, como que estuviera partida, eso sentí. Ujú. Ok, Ok. sí, La meditación se hace, ahorita que me saltó ahorita, solamente sentado o puedes acostarte y meditar acostado. tranquilamente. Puedes hacer, puedes estar sentada, puedes meditar acostada, puedes meditar parada. Esa pregunta tiene que ser siempre con ojos cerrados o puedes hacerlo con ojos abiertos. Puedes hacerlo con ojos abiertos también, pero implica práctica. Yo, por ejemplo, eso es una de las cosas. Si vamos a eso, ¿no es cierto? Cuando yo voy caminando por la calle, yo voy centrado en mi corazón. Pero voy aquí, y voy en un estado de meditación.
Puedes lavar los platos, puedes trabajar, puedes hacer lo que quieras, pero conectado a una parte de tu ser, estás haciendo. Solo hay que aprenderlo, pero hay que ir poco a poco. ¿Sí? Lo primero sí es que hay que aprender a cerrar los ojos, a cerrar el campo de visión exterior para conectar al campo de visión interior. Y el campo de visión interior implica sentirle al cuerpo. Es una forma de observación. Cuando nosotros observamos algo, muchas veces es la idea que nosotros tenemos de observación. Observo algo y veo el color, veo la textura, veo la contextura, veo la forma, veo no sé qué, veo no sé cuánto, no sé qué, y empiezo a generar eh, juicios de valor de eso que estoy observando. Y eso es ruido mental, mucho ruido. Pero cuando observo eso, como dice, cuando observa su cuerpo y no genera juicios de valor, lo estás viendo como lo que es. Juicios de valor te refieres cuando dices, ay, está gorda, está flaca, Ah, está mal vestida. Es un juicio de valor, ¿no? exactamente. Entonces, cuando nosotros generamos juicios de valor de todo lo que nosotros vemos afuera, la mente se llena de tanto ruido, de tantos pensamientos, tantas cosas, ¿cierto? La energía se desperdicia por ahí. Toda la energía se desperdicia por ahí. Entonces, nos desconectamos del cuerpo. Y cuando nos desconectamos del cuerpo, empezamos a imaginar. Por ejemplo, una de las cosas, eso es lo que le pasa a Cristian, es que más ve, más se imagina que lo que siente. Entonces está como desconectado del cuerpo. Cristian está un poco desconectado del cuerpo. Yo hubiera pensado que al contrario, tiene más conexión con el tema alma. No, Está no, más- es una imaginación. La mente imagina eso para satisfacer un poco el ego también. Pero cuando la mente está conectada al cuerpo, tú no imaginas nada. Simplemente estás percibiendo y sintiendo lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando aquí, ¿no es cierto? Es la historia de muchas cosas, digamos. Pero cuando estás sintiendo lo que está pasando aquí, estás centrado y asentado en algo, en una realidad. Entonces la mente no se vuela, la mente no desperdicia energía, la mente no se va al futuro a sufrir, ni se va al pasado a llorar, sino está aquí, experimentando la vida. Entonces, desde esa perspectiva, y la mente está aquí, cuerpo, centrada, experimentando la vida, es como estar meditando. Silencio, sintiendo el silencio interior. Y el cuerpo empieza a ser como una entidad con silencio. Ustedes han ido al campo, ¿no es cierto? Y sienten ese silencio. Ese silencio mismo es lo que nosotros tenemos acá. Y nosotros estamos en ese estado todo el tiempo dentro de este ruido. Estamos en un estado de ruido. Pero la mente hay que bajarle desde donde está, hay que bajarle acá. ¿Ves? Porque desde aquí es que nosotros empezamos a crecer. Otra forma de crecer espiritualmente no hay. Si un árbol quiere crecer para arriba, tiene que estar con las raíces de abajo. Y si nosotros queremos crecer espiritualmente, energéticamente, todo lo que quieras, tienes que empezar desde acá. Tienes que estar aquí. Entonces, sí tenemos que trabajar en nosotros, nuestro cuerpo, en pensarnos, en conectarnos con la tierra. Bueno, el mismo hecho de estar trabajando todo el tiempo intelectualmente, así como volvemos. Nos desconectamos del cuerpo. Y eso pasa todos los días. ¿A qué rato regresamos a nosotros? Nunca. Entonces nosotros empezamos a ser como los cargadores de los mercados, que cargan costales y costales y costales y costales de encima, y así van todo el tiempo. Y así somos nosotros. Cargamos con costales y costales y costales de historias, de situaciones, de cosas del país. O sea, un rato el cuerpo tiene que reventar. Normalmente eso pasa entre los 40 y los 40, entre los 42 y los 49 años. Todas las enfermedades. Y desde los 50 ya hay todo. Vamos a cerrar los
después otra vez. Yo les voy a guiar ahora. Me voy a respirar profundo. Una pregunta. Respirar profundo es ese ejercicio que todo el mundo sabe. Respiras en cuerpo, sostienes, Respira, puedes permitir respirar profundo. y soltar. Solo respirar profundo. Pues es que todo el mundo te enseña en la meditación, que seguramente hemos visto que respiras en cuerpo, sostienes 6 y sueltas el 6. Sí, esa es una forma esa es una forma de quitarle la mente, de llevarle a la mente a que esté centrada en algo. Pero para iniciar este proceso, de recibir el cuerpo, simplemente respira profundo. Es para decirle a la mente, vamos a empezar algo. Nada. ¿Ya? Perdón, fue por Ok, cerramos los ojos, respiramos profundo. Hacemos otra respiración profunda. Vamos a dirigir la atención de nuestra mente al pie derecho. Y vamos a tratar de sentirle el pie derecho. Sentir hasta el oído, tenso, está suelto, como usted quiere. Lentamente recorremos la planta, el talón, los dedos, lentamente, sin tiempo. Subiendo y vamos a observar y vamos a dirigir la atención al tobillo. Seguimos subiendo por la pantorrilla derecha hacia la rodilla. También sintiendo por esa parte. Llegamos a la rodilla derecha. Sentir en la rodilla. Lentamente vamos subiendo por la pierna, por el cuello, hacia la cadera. Observar y sintiendo de todo. Vamos a recorrer los glúteos, el glúteo derecho, la articulación, la cadera derecha.
Ahora dirigimos la atención de la mente al pie izquierdo. Sentir la planta del pie, dedo, el dorso, los al tobillo izquierdo, lentamente. Vamos subiendo por la pantorrilla izquierda, sintiendo la rodilla izquierda, lentamente subiendo por la pierna izquierda, llegando a la cadera, al glúteo, a la articulación izquierda, y vamos a sentirle al vientre bajo, y vamos subiendo por el abdomen, hacia la zona del ombligo, llegamos a la zona de la boca del estómago, sintiendo esa parte del cuerpo.
subir hacia el pecho, ahora con la garganta, dentro de la garganta, desde la garganta, vamos a ir hacia el hombro izquierdo, hacia el brazo izquierdo, hacia el codo izquierdo, articulación del codo, lentamente bajamos por el antebrazo izquierdo, y la mano izquierda. Regresamos a la garganta, desde la garganta vamos al hombro derecho, bajamos al brazo derecho, la articulación del codo derecho, el antebrazo derecho, la mano derecha. Regresamos a la garganta, subimos hacia la mandíbula, a sentir los labios, la boca, los ojos,
la frente, la oreja derecha, la oreja izquierda, la cabeza, la boca, cuello, y vamos bajando por la espalda, sin pie, hasta llegar a la cintura. Vamos a sentirle al cuerpo en su totalidad. Simplemente le vamos a sentir el cuerpo de pies, lentamente. Hacemos una respiración profunda. Hacemos otra respiración profunda. El centro preparada. Vamos. Ok. Entiendo. Yo a ratos tenía pensamientos, no todo el tiempo pude seguir la orden. Medio sueño también Sí, y, y sí sentía, algunas partes de mi cuerpo sí las sentía, pero no todas, porque me salía. Eso. claro. Y lo que sentiste de tu cuerpo, que sí. Sentía como un calorcito, como un ardor, como cuando uno se pone mentol, Ya, así sentí. ya veré. Gracias. ¿Qué más? Y exactamente lo mismo. Sí, sí, algo que está contaminado, por ejemplo, que corta una corriente, algo así. Y hay algunas partes que si yo voy a de parte de mí, porque digo, estoy durmiendo y me voy a quedar dormido. Y sí, no, pues, me quedaba, porque no sé, era tan fuerte el sueño que
sí me vencía, pero sabía que estoy aquí, entonces despierto, Ujú. ¿no? Ok, a ver, perfecto. Estoy orgullosa. Sí. A ver, yo al principio del ejercicio sí sentí el cuerpo. Em, el momento en el que mencionaste sientan eh, el abdomen bajo, fue como que sentí como una carga que tenía. Entonces, automáticamente mi cuerpo lo que hizo fue, o sea, estaba así, y el rato que dijiste eso fue como que me empezó a doler acá atrás de la espalda, mi cuerpo empezó a hacer esto, esto, esto. Hubo un rato de la meditación, el rato que estábamos con los ojos cerrados, que no creo que me estaba durmiendo, pero fue como un jalón que sí, como que regresa. Fue como que yo decía otra vez. Y no sé en qué momento cerré las manos. Eh, El rato que ya tomé conciencia, estaba con las manos así. Yo empecé así y no, no sé en qué. Estoy acá, cerraste los Cerré manos, las manos. seguramente. Ah, y el rato de las rodillas, el rato de sentir las rodillas, sentía como que estaba, como cuando te pones mentol en cada uno. A ver, Y así, ¿no? Yo sentí algunas partes del cuerpo también, pero no todas, algunas. Estaba pensando en vez de sentir. Sentí algunas partes del cuerpo que me dolían también, ujú. la cadera o la mandíbula. ¿Y son dolores que normalmente los sientes o no? Sí, la cadera sí. Ya. Y ya fui al médico y no, nada. El doctor dijo, no, Ujú, ujú, pero siempre me duele. ujú. ¿La cadera en qué parte? ¿La En la- derecha, izquierda? Está, sí, la izquierda, eso. No, Con el todo el tiempo. traumatólogo, pues, Traumatólogo, sí, ya 3 años. Ujú, Y el traumatólogo dijo, ¿cómo es la radiografía? La radiografía, todo. ujú, ujú. Ok. ¿De qué se dan cuenta con este ejercicio? Como de- ¿qué más? Todas las sensaciones que se generan, ¿no? Porque hay algo que nosotros de manera consciente no lo conocemos. Exactamente. Por ejemplo, este peso de acá no te habías dado cuenta, No, o ¿no? Exacto. sea, claro, pero claro, el rato ya que empiezo a hacer, porque fue automático, que sienta que lo veo, yo, Mm. Exactamente. Cuando tú le pones atención al cuerpo, ¿qué es lo que hicimos ahora? Un ejercicio de observar el cuerpo a través de sentirlo. No tanto imaginarle, sino sentirlo. Y en ese proceso de sentir el cuerpo, la mente se relaja. Por eso es un ejercicio de relajación también. que al final uno se siente mal. Exactamente. ¿Por qué? Porque la mente se reconecta con el cuerpo. Cuando la mente se reconecta con el cuerpo, está en un lugar seguro y no es, entonces estuvo bien sentir sueño, sí, decir que me conecté. sí, Ah, yo pensé que estaba. no, nada. Eso pasa cuando haces este ejercicio. Muchas veces cuando uno hace meditación, pasa también que se duerme, o que empieza a cabecear, que empieza a dormirse. Porque la mente se relaja, la mente se tranquiliza. Y si ustedes observan, de pronto ahora se sienten más tranquilos. Porque la mente se asienta en el cuerpo, se relaja. Pero este es un ejercicio de observación. Y esta es la tarea de la semana, observarse. Un ejercicio de autoobservación. No me estoy viendo desde afuera, me estoy viendo desde adentro. Me estoy observando desde adentro a través de lo que siento en cada parte de mi cuerpo. Y cuando le observo, cuando Cristian decía, sentía como que algo subía, cuando diriges la atención de tu mente a las partes del cuerpo, la energía también sigue, la observación sigue la mente. Entonces la energía de tu conciencia te va a recorrer el cuerpo. Entonces, a veces esa observación destapa cosas de mi cuerpo, destapa información que está guardada. Entonces, esta sensación de sentir como que me puse mentol aquí,
es porque algo hay, o esta sensación del peso aquí en el vientre, es porque algo está guardado ahí. Es información que se expresa a través de una sensación, pero tiene una memoria emocional. Si yo sigo observando y sintiendo eso, de pronto va a salir lo que realmente está guardado ahí. Que sale a través de un pensamiento, a través de un recuerdo, a través de una emoción, un sentimiento. Me acuerdo del trauma de lo que pasó. ¿Ya? Pero es este proceso de auto-observar el que le va diciendo a la mente, el que le va educando a la mente a estar aquí. ¿Sí? Cada vez que ustedes hagan ejercicio, la mente va a decir, regreso a mí, regreso a mí, y regreso, y cada vez va a ser más interesante porque al hacer más ejercicio voy a empezar a descubrir otras cosas, voy a empezar a sentir otras cosas. Entonces, a lo mejor la mente es un buen ejercicio para mí, a lo mejor la mente es un buen ejercicio para descubrir qué más he guardado ahí. Entonces, simplemente voy anotando lo que sentía. Esta vez sentí esto, esta vez sentí esto. Es como ir haciendo un Pero, diario. por ejemplo, si yo lo repito en casa, ahorita seguimos tu voz, ¿no? Ah. Si yo lo repito en casa, tengo que ir mentalmente a ver, voy sintiendo en mi piel. No. Tú lo que puedes decir es, puedes decir el pie derecho. Entonces, cuando dices pie derecho, tu mente piensa en el pie derecho y se dirige acá. Empiezan a sentirle al pie. Por eso es que al principio es pensar, pero después es sentir. Cuando tú dices pie derecho, la mente piensa en pie derecho y después de eso es que siento. Empiezo a sentir, empiezo a recorrer el pie derecho, empiezo a bajar por abajo, por el dorso, por los dedos, y ahí voy sintiendo. ¿No? Al principio va a ser súper lento y al principio se van a quedar dormidas, no pasa nada, pero es necesario hacerlo constantemente para que la gente, para que la mente llegue un momento en que ya no se duerma, pero esté más atenta a lo que va sintiendo. ¿Sí? Van a salir dolores, van a salir cosas, sensaciones. Es importante anotarlas porque todo eso es información, todo eso es información. Y esa información es la que hay que sacar para que la mente vaya un poquito más adentro. Ahorita interiorizamos apenas en el cuerpo y la mente se relaja. ¿Qué sería si la mente, si sacamos toda la basura del cuerpo y vamos un poquito más adentro? Sería eso. Ir la mente un poquito más adentro y sentir un poco más de paz, a sentir un poco más de tranquilidad. Aún así, haciendo este ejercicio de autoobservación, hemos sentido paz y tranquilidad. Porque la mente está pensando en otra cosa. Ahorita le estamos enseñando a la mente a pensar en una sola cosa a la vez. Claro que se va, porque la mente se va, lo que siempre hace, la mente ha aprendido a evadirse a otros pensamientos, a otras cosas. Pero el ejercicio de hacerlo constantemente hace que la mente aprenda a estar en una parte de tu cuerpo a la vez. Y cuando ya tu mente integra todo el cuerpo, te sientes toda. Y cuando te sientes toda, ¿no es cierto? Aparece otra sensación distinta. ¿Sí? Solamente aprende a eso. Ese es el principio básico. Después vamos a la meditación fácil. Pero hay que aprender eso, a auto-observarse. Este proceso de autoobservación es un proceso de autosentirse, ¿no es cierto? Y desde esta perspectiva, ¿no es cierto? Yo cada día me voy a ver cómo me siento. Me hago un escáner rápido y me siento así, o sea, siento esto otro, siento esto otro, siento esto otro. Entonces, ¿qué siento? Siento la ira, siento la ansiedad, siento el fastidio, siento el cansancio, siento el trabajo, siento el gente, siento. Y ahora, lo siguiente es, ¿cómo sacamos de eso? Porque hay que sacarlo. Porque si aparece, hay que sacarlo.
Pero primero aprendamos a descubrirlo, cómo sentimos el cuerpo, y después lo pasamos a sacar. Porque después de sacarlo es como cuando entramos interiormente en ese proceso de meditación. Entonces, esto puede ser un ejercicio que les lleve todo el mes. Y les va a llevar todo el mes y les va a llevar constantemente mucho tiempo. Pero hay que empezar a hacer. ¿Sí? Hay que empezar a hacer porque de esa manera también nos vamos a dar cuenta de cómo está mi energía ahora, cómo está mi vitalidad, cómo me siento pesado, denso, o siento una pesadez que no es normal, o siento una energía y que no es normal, porque ya sé cómo le siento a mi cuerpo, ya sé cómo. Pues así voy a descubrir cuándo mi cuerpo está bien, cuándo mi cuerpo está mal. ¿Qué pasa con mi cuerpo después de que tengo una situación emocional? ¿Qué pasa con mi cuerpo después de que libero toda esa carga emocional? Todo eso es importante, ¿sí? Porque es regresar. Porque si nunca nunca te has sentido, ¿no es cierto? Nunca has estado en ti. Entonces, si no estás en ti, ir a una meditación, no Esto no es una meditación, es reconocer el cuerpo. no es una meditación, es un ejercicio de observación. Pero ese ejercicio de observación, la mente aprende a pensar en una sola cosa a la vez. Y ese es el principio básico de la meditación. ¿Sí? Esto lo debemos hacer durante toda la semana, pero hay que con qué frecuencia. Una vez al día, A una sola. una vez al día, en la mañana, ser en la noche mejor, después de toda la carga. Y a veces cuando uno hace este ejercicio, ¿no es cierto? Salen las sensaciones, se van. Salen estas cosas, como energía que salen, unos globos que se van. Y sí, esa es una de las capacidades de la autoobservación. Si yo observo, ¿cierto? La sensación la observo, la siento, la percibo, no la imagino, la siento, la percibo, ¿no es cierto? La energía empieza a salir, se va. Y entonces es como si se descongestiona. Y por ejemplo, viendo la parte de anatómica, o sea, para ver si en el caso, eh, pongamos que yo tengo una desgaste, todo eso, ¿puedo yo mejorarlo solo con la mente Se misma y descongestiona, decirle se va a que descongestionar, que elimina el dolor? se va a descongestionar hasta cierto punto. Porque si eso si ya tienes artrosis y estás en un proceso degenerativo, no vas a, Ah, pero vas a manejar la carga de la energía que genera la artrosis. Y entonces vas a liberar esta energía y esto va a mejorar la sensación. Que de alguna manera va a generar una estabilidad, te va a dar estabilidad. A lo mejor ya no se va a degenerar más, pero se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un proceso de sanación, por ejemplo, en el proceso de sanación es observar lo que está acá, sacas sacas la energía que está allá, y esto que está acá se queda ahí. Ya no se degenera, no se va a regenerar, pero va a llegar a una estabilidad. ¿Ok? Que es importante para descubrir qué información produjo la artrosis. ¿Ok? Cuando saques la raíz de eso, a lo mejor esto va a dejar de doler, pero va a quedar en ese nivel de degeneración. Y a lo mejor eso es la solución que necesita el cuerpo en ese momento. Muchos procesos de sanación empiezan por observar parte del cuerpo. Y muchos procesos de sanación interior empiezan por observar la situación emocional que viviste, ¿cierto? Y que puede ayudar a que se transforme eso, porque sea el observar la situación hace que se transforme. por ejemplo, en dependencia de cada persona, puede ser que crean en Dios, puede ser que crean en otras cosas, cualquier cosa. Y ellos a veces dicen que, bueno, me pasé la velita, o a veces todo el tiempo yo estuve adorando a Dios o a algún ángel, o no sé, de la creencia de cada persona. Y después ya no tiene, quizás, por ejemplo, un tumor que tuvo en hueso.
es lo que le saco, la energía, ¿La energía? la habilidad Sí. o la creencia a la religión que uno tenga. Porque dice, a partir de eso es que ya me soy devoto, sí, Sí, eso es, bueno, energéticamente eres tú mismo el que estás sanando. Eso no es la estampita, no es el santo, nada, nada de que está afuera. Eres tú mismo. Tú mismo generas esa fe que genera un movimiento energético que transforma eso. Pero para eso la mente entra en un estado meditativo. Porque la oración es también una forma de manifestación en un estado meditativo donde estás solo y poder. Exactamente, exactamente. Pero la mente tiene que aprender a estar en el cuerpo para ayudar a sanar o sanar esa parte. En algunos casos sí es posible lograrlo, por eso ¿cómo es que le dicen en la medicina a los milagros? Hay un término específico. para el médico que si no cree. Hay un término específico que la medicina utiliza como milagros o sanaciones así. Es un término específico. Pero sí se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, sí puede haber, pero tiene que estar en un estado, ¿no es cierto? De armonía, de equilibrio, un estado meditativo súper profundo y conectado a una esencia, a tu esencia y a tu fe. Ahí sí se genera eso. Pero es un proceso. Mauri, Entonces, por ejemplo, sí, sí, Sarita. ¿el término no es efecto placebo? No, no, no es de efecto placebo, es otra cosa. Ya, Los médicos le dicen a las curaciones milagrosas, les dan otro término que ya me va a acordar, o sea, ya, ok. ¿Quieres compartir algo de tu experiencia, Sarita? Sí, ya que abriste el otro. Bueno, normalmente yo cuando hago meditaciones tengo esta tendencia a volarme cuando son guiadas. El Mauri me conoce, pero esta vez me pude quedar en el cuerpo, sintiendo solamente el cuerpo, nada más. No sentí ninguna sensación extraña, sino como habitándolo y visitándolo parte por parte. Sentí un calambre en la pierna, ando medio mal, digamos, de salud, pero sentí el calambre, fui sintiendo parte por parte, pero muy en el presente. Eso fue mi experiencia esta vez. Chévere, Sarita, gracias. Un gusto. Sí, lo interesante del ejercicio, como dices ahorita, es que uno después con la práctica empiezas a habitar el cuerpo, empiezas a estar aquí. Pues cuando uno empieza a estar aquí, ¿no es cierto? Empieza empiezas a descubrirte y empiezas a generar muchas cosas. ¿Verdad? ¿Preguntas?